Bueno, lo mío va a ser una participación, como decían, desde el diseño. Soy diseñador industrial, con lo cual un poco mi carrera profesional se fue moviendo en aspectos que tienen al diseño como estructura y como pensamiento, pero que tienen que ver con muchas otras áreas. Con la arquitectura, con el desarrollo regional, con el desarrollo del comercio. En el 2000 fui a vivir a Italia, me tocó por una... Sí. Tuve la suerte de ir a hacer una experiencia profesional de varios años a Milán y participar en el inicio de una consultora fundada por Giulio Ceppi, que creo que ha estado aquí en Bogotá alguna oportunidad también, que él de formación es arquitecto, pero también tiene una visión muy transversal, y en el año 2000 funda Total Tool, que es la consultora que yo también represento ahora en Buenos Aires, y que se basa en trabajos de diseño estratégico. Eso quiere decir básicamente en ser una especie de esquizofrénicos del proyecto, porque trabajamos en áreas muy de investigación y análisis, que tienen un componente principal intelectual, no ejecutivo, pero que son fundamentales para el desarrollo posterior de proyectos, de productos, y que se basan básicamente en trabajar con otros equipos. O sea, no somos como diseñadores especialistas en nada y somos como un poco promiscuos y muy dispuestos a trabajar y a tratar de aunar áreas que a veces quizá cuesta que dialoguen entre sí. Un poco ese es nuestro objetivo en estas etapas de investigación y análisis, tratando de conciliar aspectos que tienen que ver con los negocios, aspectos que tienen que ver con los factores humanos de uso y aspectos, por supuesto, que tienen que ver con la tecnología, que son como los tres campos. Y en base a esa plataforma es que después tratamos de acompañar estos proyectos en las distintas etapas. Otra área de trabajo que tenemos es la de escenarios y visioning, que es ya una etapa de diseño, pero como de prediseño, son etapas de diseño conceptual, de diseño de ideas o de exploración de posibles escenarios y campos de investigación posibles. O sea, es una etapa que pretende ser exploratoria, previa, y abrir el campo para después, a través de procesos de benchmarking, de verificación, decidir o tomar decisiones de lo que son los proyectos ejecutivos. Muchas veces, cuando yo estudié en mi universidad, por ejemplo, el trabajo estaba muy orientado a la tercera etapa, pero que es recién el final de la historia o el principio de una retroalimentación, ¿no? Que es la etapa de producción y diseño ejecutivo, y que supongo que por una cuestión también de vicio no podemos dejar, y en la que también muchas veces estamos involucrados, que es ya sí la etapa concreta de desarrollo de productos, de espacios, de servicios, pero que siempre nos interesan que estén conectados con toda esta cuestión previa. Bueno, hoy les traje algunos proyectos para mostrarles, muy variados. Van a ver que tienen escalas muy distintas y también como proyecciones sociales muy distintas, especialmente también porque partes son hechos en Italia, partes en Argentina, con realidades productivas, económicas y sociales muy diferentes, pero que bueno, espero, a pesar de que algunas parezcan más triviales y otros más profundos, espero que puedan encontrar algún eje que las cose y que tiene que ver un poco con esta visión. La primera experiencia, busqué todos proyectos que tenían que ver con el tema de ciudades desde distintos ángulos. La primera experiencia fue desde Total Tool nos propusieron y fuimos yo y otra colega a trabajar internamente como investigadores a un espacio nuevo que surgía en el año 2000 con la intención de reposicionar una ciudad que había sido fundamental en la historia industrial de Italia y del diseño, que es Ivrea, que es una ciudad de 25.000 habitantes, relativamente pequeña, al norte de Turín.
y que es más conocida por ser la cuna de la empresa Olivetti. Que bueno, los que de acá vengan de las carreras del proyecto sabrán que en los años 50, 60 fue una empresa realmente de punta, de gran innovación, que competía de modo muy fuerte y muy agresivo con la industria de las máquinas para oficina de Estados Unidos, como IBM, pero que además tenía una particularidad de tener un arraigo en la ciudad y en la comunidad muy particular. Tenía una visión muy especial de lo que era el desarrollo de la comunidad, con gran inversión en infraestructura, con gran inversión en actividades sociales para los empleados y que realmente generó un impacto. O sea, en realidad Ivrea era una ciudad muy pequeña que creció alrededor de Olivetti. Olivetti tuvo la desgracia, digamos, por distintas cuestiones que tienen que ver con un contexto tecnológico de Italia en general y con cuestiones empresariales, de algún modo ir perdiendo esa carrera en los 80 con el advenimiento de las ciencias, de las tecnologías de la información y los nuevos sistemas de informática. Sin embargo, logró salvar el capital económico, o sea, como grupo económico, gracias a la inversión en algunos sectores que crecieron mucho en los años 90, logró mantenerse como una empresa con capacidad. Solo que perdió visibilidad y perdió impacto social. Se transformó en una empresa de servicios, básicamente fundó una empresa de telefonía celular que pasó a ser la segunda de Italia y eso le dio una gran caja, digamos, y una empresa de servicios de proveedor de Internet, y digamos que era Infoestrada y Omnitel, que eran Grupo Olivetti, pero que casi nadie conectaba con aquella historia. En el año 2000, un senador italiano que había sido además partícipe de Olivetti, promueve la fundación de un instituto orientado al desarrollo de diseño interactivo, que es como la idea de llevar el diseño a una etapa postindustrial, o sea, lo que era el diseño de producto industrial a la etapa de desmaterialización de las ciencias de la información, y buscando generar un centro de desarrollo, de investigación y de educación, tenía un máster de diseño, que lograse reposicionar a la Ivrea en la cultura del diseño, actualizado a lo que era el diseño en ese momento, ¿no? Donde había dejado de ser el diseño de productos tangibles para pasar a ser el diseño de servicios, el boom Internet. Bueno, dentro de ese programa, nosotros particularmente desarrollamos distintos proyectos. Uno, principalmente, Mobile Involvement se llamaba, que tenía que ver con pensar escenarios futuros para el uso de las tecnologías móviles en la vida de la gente, pero más que nada en relación a los espacios en donde la gente se mueve, principalmente la ciudad, el transporte y el hogar. O sea, no voy ahora a entrar en detalles porque me voy a pasar del tiempo, pero básicamente era un proyecto que buscaba, bajo la idea de que los teléfonos celulares y los dispositivos móviles se veía en un análisis de desarrollo tecnológico que pasaban a concentrar cada vez más capacidades y más poder tecnológico, pero que a la vez no tenían todavía correlatos fuertes con el mundo material y con la infraestructura de la ciudad. Lo que se buscó fue pensar muchas ideas de cómo esto podía interactuar en distintos espacios. Había conceptos de producto que tenían que ver con la comunicación de la comunidad, con el comercio, con relacionar el comercio electrónico con el comercio físico, que uno pudiese no estar restringido a la cuestión de Internet o del teléfono, sino que eso después tuviese un correlato y se conectase con los comercios reales y hubiese una expansión de la realidad física con eso. Con la banca, bueno, era una serie de ideas, como 50 ideas, de las cuales una selección después se desarrolló más adelante para generar prototipos, y que tenían como objetivo generar una exposición de estos concepts como parte del programa de posicionamiento del instituto y de generar, de transformar Ivrea nuevamente en un referente de diseño, ¿no?
algunos de los concepts tuvieron después correlatos en la realidad, desgraciadamente no, gracias a nosotros, por ejemplo que era una idea de un sistema de mensajes muy breves para suscribirse a grupos comunitarios. Entonces yo vivo en tal lugar y estoy suscripto al grupo de mi manzana o de mi barrio o al cineclub al que voy, y hay mensajes que tienen que ver con eso y que se van sucediendo en este pequeño... Por supuesto, el diseño industrial de esto era un poco provocador, muy conceptual, como para dejar claro que no se trataba de productos que eran factibles de ser inmediatamente llevados al mercado, ¿no? Bueno, Twitter hoy es un poco parecido a esto. En su momento muchas críticas que teníamos eran: ¿a quién le interesa mandar mensajes breves cuando uno tiene el email que puede mandar lo que quiere, y videos y fotos? Bueno, una de las particularidades de que después se fueron dando, de que a veces, digamos, darle al contenido determinadas restricciones puede generar algo que parece restrictivo, puede generar nuevos significados y una riqueza en los sistemas, ¿no? Bueno, esto finalmente se tradujo en exposiciones, en un libro. Desgraciadamente el instituto tenía asegurados 5 años de financiamiento, y en el medio de todo ese transcurso, apenas se había abierto, hubo un shock fuerte, que fue que Telecom Italia, que era Telecom Italia, que era Grupo Olivetti y que era el fundador y el financiador del instituto, cambió de manos y pasó a ser Grupo Pirelli, y ahí se adoptó una política completamente distinta. El espíritu corporativo de Pirelli es muy distinto al que tenía el Grupo Olivetti, y 5 años después, cuando se terminó el financiamiento que tenían asegurado, decidieron fusionar el instituto con un programa que tenían en Domus Academy en Milán, con lo cual esto quedó de algún modo diluido, lo cual también creo que da una enseñanza, porque era, digamos, un instituto que por un lado era de élite, donde se habían convocado a la gente más importante del mundo para participar, pero que quizá de algún modo le faltó el correlato con otro tipo de instituciones ciudadanas, y quizá estaba demasiado focalizado en una idea global de excelencia, pero le faltaba quizá la ligazón fuerte con el territorio que hubiese permitido hacer más fáciles determinadas cosas y que tuviese como un impacto. Hoy en día Ivrea sigue siendo, tiene los grandes edificios de telecomunicaciones y todo, pero sigue, digamos, sin ser, quizá por cuestiones también de la globalización, un referente. También en Milán, y también como un proyecto que tenía que ver con la infraestructura urbana, se trabajó con una empresa noruega que que es una empresa que se dedica a desarrollar sistemas de telepeaje y lo que se llama congestion charge, que es para lo que se ha implementado en varias ciudades del mundo, que es la idea de que para poder entrar, en lugar de sistemas como el pico y placa que existe aquí, lo que existe es, en ciertas zonas restringidas, un peaje que yo tengo que pagar para poder acceder al centro de la ciudad, y de ese modo reducir el tránsito y la contaminación, por supuesto, ¿no? La empresa esta había desarrollado un sistema que iba más allá del criterio del congestion charge, y que creo que es interesante para mostrar acá. Desde Total Tools se desarrolló todo el diseño del sistema, que implicaba montones de interfaces distintas y que tenía que ser un sistema
posible de vender o de implementar en distintas ciudades del mundo. El sistema es muy interesante porque busca ya no penalizar o, digamos, generar una traba solamente para evitar que la gente ingrese al centro a través de un costo económico, sino que buscaba una especie de ecología del transporte. Entonces, a diferencia de otros sistemas, el sistema de Q-Free, que es la empresa esta noruega, se basaba en un dispositivo personal, que es el que va normalmente en el coche y que es el que permite que yo ingrese y me carguen a la cuenta el costo de haber ingresado al centro de la ciudad. Pero ese dispositivo personal incluía una tarjeta personal que se insertaba. Con lo cual ya no era una cosa restrictiva, sino que lo que yo tenía era una especie de tarjeta de transporte urbano, que en el caso de estar inserta en el auto y yo pasar por las puertas estas en las zonas límites, me cargaba un costo, pero en el caso de que yo la utilizase, por ejemplo, para transporte público, podía darme créditos o cobrarme menos de la tarifa urbana en relación al comportamiento y al uso que yo había tenido. Entonces no se trataba de un sistema orientado solo a cómo restringo los coches, sino a una especie de ecología del transporte en la que se incorporaba el transporte público, el transporte de vehículos, y se pretendía que la gente que de algún modo tenía que pagar por entrar con su auto, con su carro determinados días al centro, después pudiera obtener beneficios o descontar de eso si también usaba el transporte público en otros momentos. El dispositivo, bueno, era una parte de todo este sistema que implicaba desarrollo de productos de infraestructura, software, comunicación. Perdón. Y bueno, era un proyecto realmente muy, muy interesante para nosotros. Participó muchísimo en esto una diseñadora colombiana, Lina Obregón, que trabaja en Milán. Especialmente era muy interesante porque era como un proyecto de estos que incorporaban todas las áreas, que tenían cuestiones semánticas, de lograr hacer que este dispositivo fuese un objeto, casi un talismán, que la gente lo asociase con toda una ecología del transporte, no con un peaje. Había una cuestión de lenguaje, porque esto tenía que ser promovido en distintas ciudades del mundo y tenía que poder adaptar. Entonces es un diseño, había diseño de marca, había cuestiones tecnológicas y después estaba todo este tema de que el producto no era un producto, un objeto aislado, era todo un sistema. Por ejemplo, las puertas, se desarrolló todo un sistema que permitía generar muchas soluciones formales distintas, pensando en que funcionase en distintas ciudades. Había una cuestión tecnológica fundamental. Este sistema permite que la gente que el sistema sea detectado sin detenerse, no es como los peajes de las autovías, sino que permite pasar hasta 100 km por hora. Y después toda una cuestión de comunicación que permitiese impulsarlo, porque el gran problema de estos tipos de sistemas es que, como se hablaba antes en las presentaciones, requieren de una miríada de actores. O sea, hay que tomar decisiones que tienen que ver con un proyecto, que tienen que ver con cuestiones políticas, de infraestructura, de proveedores que puedan traer estas soluciones, y todo eso tiene que confluir. Digamos, ahora les voy a mostrar un proyecto que es mucho más sencillo tecnológicamente, pero que también tiene ese tipo de situación. Aquí estaban las exploraciones para promover el sistema en distintas ciudades. El objeto que era personalizable también, ahí está, se ve cómo se
se inserta la tarjeta. La participación en ferias de infraestructura ciudadana para promoverlo. Bueno. Y ya de nuevo en Buenos Aires participamos en un proyecto que tenía que ver también con la infraestructura urbana, desde una lógica mucho más sencilla, pero que sin embargo muestra la complejidad también de estas decisiones políticas. En el año 2003, la Ciudad de Buenos Aires decidió generar un proceso de recambio del mobiliario urbano, pero tomó la decisión de la alcaldía, digamos, la intendencia de la ciudad tomó la decisión de no dejar, como se había hecho hasta ese momento, que el sistema, bueno, para los que no saben, el sistema de equipamiento urbano normalmente en casi todo el mundo funciona que privados proveen el equipamiento a cargo suyo e incluso pagando un canon, o sea, lo ponen sin costo para la ciudad y además pagan un derecho a cambio de la explotación de los espacios publicitarios. Esto es un sistema que se inventó hace años y que hoy se usa en casi todos los lugares. Lo que pasa es que en Argentina, en Buenos Aires, las experiencias con el diseño del equipamiento no habían sido buenas. En general, los privados que tenían la concesión de estos espacios producían el equipamiento que menor costo tuviese para maximizar la rentabilidad del negocio, y terminaba esto en refugios de bus, donde uno se empapaba bajo la lluvia, o se cocinaba en verano, o que no estaban bien mantenidos. Entonces la ciudad decidió dividir la cuestión y generar un concurso en el que el diseño de estos elementos fuese hecho por la ciudad, o sea, por diseñadores de la ciudad, y que después las empresas que proveyesen el sistema tuviesen que respetar y producir los elementos bajo este diseño. Esta decisión, sumado a la complejidad del negocio, hizo que tomase años poder llevar adelante este proceso. O sea, las presiones para que esto no fuese manejado de este modo desde la industria eran altísimas, porque realmente para las empresas de equipamiento obviamente era mucho más económico traer productos de catálogo que ya tenían amortizados y hechos en cantidades para todas las ciudades del mundo, pero que de algún modo terminan asimilando un poco a todas las ciudades. Uno va a París y se encuentra el mismo refugio que después se encuentra quizá en Viena. Realmente la Ciudad de Buenos Aires tiene una extensión tan grande que daba escala para que esto fuese hecho de otro modo. Nosotros participamos en el concurso, desgraciadamente quedamos terceros en el jurado. Eso también nos evitó algunos dolores de cabeza, porque quienes quedaron primeros son colegas y amigos míos, y pude seguir un poco todo el proceso de desarrollo, y realmente llevó 9 años. Recién ahora están por implementarse esto. O sea, las complejidades a nivel de generar las licitaciones, de las presiones de los distintos actores han sido fortísimas. Bueno, era nuestra propuesta, que tenía como particularidad un sistema de parasoles en los refugios. En realidad Buenos Aires es una ciudad donde más hay que protegerse en determinados momentos del sol que de la lluvia. Esto sucedía, los refugios anteriores eran completamente transparentes y realmente servían poco para su función, eran más una excusa para las pantallas de publicidad que tenían. Bueno, la ciudad generó un pliego de requisitos muy, muy estrictos, donde se redujo mucho el espacio destinado a publicidad, donde se exigió un montón de otros servicios, como el sistema de cestos de basura diferenciada. Estas son algunas imágenes. Esto incluía todo el sistema de señalética. O sea, estas cosas incluyen un montón de piezas que además no llevan publicidad hasta este momento.
los carteles de calle de Buenos Aires, que son hasta hoy todavía están, tienen encima un bonete con publicidad. Bueno, módulos de comercio, de diarios y revistas, de flores. Y este es el proyecto de mis colegas, que finalmente fue el que se está implementando. Y estas fotos son de prototipos que hace pocos meses que se instalaron. Y esto, bueno, como ven, es un proyecto que se los quería mostrar porque, por un lado, no tiene para nada la complejidad ni la sofisticación de quizá otros proyectos que implican soluciones tecnológicas más complejas. Es un proyecto de algo que es puramente diseño y que es un producto físico sin mayores implicancias en otras cuestiones tecnológicas, pero sin embargo mostraba lo difícil a veces y la necesidad de congeniar a un montón de actores y cómo la gestión de estas cosas requiere de decisiones, pero después también requiere de procesos de gestión muy largos y complejos, ¿no? Y siempre hay como intereses cruzados en todo este tipo de cuestiones urbanas. Bueno, y después esto que les quería mostrar es un poco un ámbito más que engloba muchas de las cosas que hicimos desde que yo volví a Argentina en 2003. Ya a fines de los 90 se había fundado en Buenos Aires una institución pública llamada Centro Metropolitano de Diseño. En esa época eran unas pocas oficinas en el centro de la ciudad, pero tenía como objetivo promover el diseño y vincular la industria y la esfera productiva de la ciudad con el diseño y la innovación. Afortunadamente, esta institución ha traspasado, digamos, 4 gobiernos hasta hoy, además gobiernos de distinta color político, con lo cual es un caso excepcional de algo que realmente nuevo en el organigrama de la administración de la ciudad y que ha logrado ir creciendo y tener cada vez más recursos y adquirir además entidad. Pasó de ser un programa, digamos, a una dirección general, ¿no? Entidad administrativa. Para 2003 habían ya iniciado un proceso que era darle un espacio físico importante y se tomó el mercado del pescado, que era un edificio de una manzana en la zona sur de la ciudad. En los años 80 la Ciudad de Buenos Aires cerró los mercados de abasto de alimentos que estaban dentro de la ciudad y los traspasó todos a un gran mercado en los suburbios y quedaron estos grandes y hermosísimos edificios en la ciudad vacíos. Algunos, como el Abasto, que alguno que haya estado en Buenos Aires lo conocerá, se transformó en un centro comercial. Pero el mercado del pescado, por estar en una zona realmente de poca densidad habitacional en la ciudad y bastante olvidada, que es al sur, pegado al riachuelo, que es el río que ya hace de ahí de límite con la zona sur de los suburbios, había quedado abandonado. Entonces se buscó darle al CMD ese edificio y buscar hacer un proyecto que transformase ese centro en un espacio que albergase un montón de otras situaciones, además de las que se venían desarrollando. Esto es hoy, después de 8 años, este proyecto se hizo por etapas y hará un año que está terminado en su totalidad. Y bueno, lo que arrancó siendo un programa de asistencia con pocas áreas y poca gente, hoy en día es un espacio
que tiene desde programas de asistencia hasta incubadoras de empresas. Las incubadoras de empresas, las empresas que son elegidas, que participan, concursan y son elegidas para ser incubadas, tienen aquí espacio físico, o sea, hay oficinas para las incubadoras, que tienen además una red de asistencia legal, financiera. Después es un espacio que tiene obviamente, bueno, auditorios, espacios de capacitación, que alberga a terceros como sistemas de prototipado orientados a la industria de diseño, en el que se hacen montones de eventos, y esto obviamente, bueno, es hoy ya completo, terminado, que después de 8 años es un orgullo para la comunidad de diseño. Hay algunas imágenes. Nosotros desde Total Tool, establecimos una muy buena relación con ellos en 2003 y buscamos modos de interactuar y de generar acciones que ayudasen a esta política. Y acá saltamos un poco al otro aspecto esquizofrénico que tenemos, que es de golpe hacer proyectos que son mucho más de investigación abstracta en diseño, pero que no tienen un correlato en el producto ni en los servicios, ¿no? En 2003, en Argentina, había un contexto económico muy particular, venía un país de una recesión, estaba aún en una recesión muy fuerte, y había una diferencia cambiaria muy grande, o sea, el dólar estaba muy alto, lo cual habilitaba un contexto en el que montones de microemprendedores y emprendedores se planteasen la posibilidad de generar productos de exportación, porque realmente el tipo de cambio daba un contexto de mucha competitividad. La dificultad era que esto era canalizado desde pequeños emprendimientos que en una gran medida no tenían un entramado o un mercado desarrollado y que tenían que de algún modo generar su identidad o su lenguaje para intentar salir al mundo, ¿no? Con lo cual había una discusión permanente en el ámbito del diseño y el desarrollo de producto en ese momento que tenía que ver con la identidad local o no, o sea, cómo había que salir con productos al mundo, qué tipo de identidad tenían que reflejar, si existía una identidad. Bueno, era un contexto muy particular, además en el que había realmente se venía como de una crisis también espiritual muy fuerte respecto a la identificación con el país y con la realidad productiva de Argentina, ¿no? Entonces, realmente era algo que calaba hondo y lo que nosotros percibíamos era que era un tema muy interesante para abordar de algún modo metodológico que sirviese de herramienta, porque si no quedaba licuado en discusiones completamente abstractas que tenían que ver con si existía la identidad argentina, no existía, si la identidad era el dulce de leche, el mate, o si la identidad era algo que se construía, si la identidad estaba destinada a ser construida por cada actor como una estrategia comercial o si era algo colectivo. Y era algo que estaba como muy... que quedaba siempre flotando, creo que es algo además muy argentino eso, en un nivel de abstracción que después costaba bajar a tierra y transformarlo en acciones efectivas, que era realmente lo que se necesitaba. Entonces en ese momento le propusimos a Adrián Levendicker, el director en ese momento del Centro Metropolitano, trabajar sobre ese tema y desarrollamos una investigación en semántica de diseño que básicamente lo que buscaba era dar instrumentos metodológicos a estos pequeños empresarios para que pudiesen diseñar y abordar este tema de identidad de un modo estratégico, digamos. Algo particular es que la ciudad, o sea, el CMD
siempre tiene esta dicotomía en ser una institución de la ciudad, pero, o sea, la ciudad en sí misma tiene no tanta industria hoy en día, sin embargo, no deja de ser parte del área metropolitana de Buenos Aires, que depende de otra administración, pero que es donde en realidad se concentra el 57% de las pymes industriales del país. Con lo cual es siempre un tema de, bueno, ¿qué significa, para quién tiene que trabajar el Centro Metropolitano de Diseño? ¿No? O sea, y un poco esto de generar estos sistemas metodológicos tenía que ver con eso, con trabajar con los diseñadores que podían trabajar para las pymes industriales o también de servicios, que sí se concentran muchos en la ciudad y que interactúan con este conglomerado de pymes que están en el área metropolitana de la ciudad. Bueno, la investigación, no voy ahora a entrar en detalles, creo que está el libro además en formato PDF, pero básicamente se basó en una estrategia de analizar casos exitosos del mundo que tenían de productos que reflejaban una identidad local y tratar de entender qué tipo de lineamiento, digamos, qué tipo de identidad estaban reflejando, por qué y de dónde eso se originaba y cuál era el sentido. Y ahí descubrimos que en realidad no existía una situación de productos típicos o de productos que transmitían una identidad local, sino que había distintos modos de ser local en otro lado. Entonces el análisis era qué significaba para en otros mercados comprar un producto local de otro lugar que representaba una cultura y por qué el mercado los elegía y qué estaba buscando en eso. Y ahí descubrimos que había diferentes situaciones. Y básicamente dividimos de un modo que no es taxonómico, que no es exhaustivo, pero que era útil para los diseñadores, para orientarse. Dividimos este mundo en 4 líneas, en 4 escenarios de productos locales. Uno que era el primero que venía a la mente cuando alguien habla de productos locales, que lo llamamos iconografía internacional, tenía que ver con los productos más arquetípicos o iconográficos, que reflejan en realidad más los estereotipos a veces de las culturas o las industrias más pujantes, y que tenía una serie de características en el modo de hacer comunicación, del marketing, en los valores que comunicaba. Y aquí, bueno, había ejemplos como desde aguas minerales francesas hasta navajas suizas, y un ejemplo que para nosotros era trascendente, que era la estrategia de Café de Colombia. Este mundo de productos tenía que ver con el consumo masivo, con estrategias de comunicación de consumo masivo a través de publicidad, tenía que ver con poder reflejar un estereotipo que estaba arraigado en la cultura colectiva del mundo. Bueno, había una serie de características y esto ya ubicaba a los diseñadores en un entendimiento de un tipo de situaciones, pero que no era la única. Había otro campo que era el que llamamos exotismo alternativo, que tenía que ver con productos que reflejaban una identidad local, pero que llevados a otro mercado adquirían otro sentido, ya no era el mercado del consumo masivo, sino que era ya el mercado del nicho. Y había ejemplos como en ese momento surgía la moda, especialmente en Inglaterra y en Europa, de los bindi o los accesorios estos de hindúes que en la India tienen un sentido completamente distinto, que tienen un sentido religioso y de todo un sistema de valores sociales, o sea, tienen un significado, y que traspasados a Europa se transforman en un accesorio de moda, pero que no por eso dejaban de ser relacionados a la cultura india. O sea, este era el mundo de los productos que se descontextualizan, pero que no por eso dejan de reflejar o de resonar en el inconsciente armado en el mundo sobre la identidad de un país. Bueno, un caso que en ese momento era incipiente y que hoy es un éxito absoluto
era el de las sandalias hawaianas de Brasil, que también cambiaba completamente su sentido, llevaba a otros mercados. Es un producto muy, muy popular en Brasil, completamente masivo, que lo usa todo el mundo, pero que por otro lado ningún brasilero iría a una inauguración de una galería de arte con hawaianas, que es algo que sí podía pasar en París o en Londres. O sea que otra vez era un producto que para un europeo, para un norteamericano, reflejaba una idea de Brasil que no pasaba por las materias primas, no pasaba pues un producto de caucho de silicón, o sea que ni siquiera es que es de caucho natural, o sea, pero que de algún modo para esta gente tenía que ver con el espíritu brasileño, pero que tomaba un sentido completamente distinto. Acá la empresa lo supo capitalizar muy muy bien, no dejó que esto fuese una cuestión que solo el mercado de nicho y de tendencias de moda manejaba, sino que tomó una postura activa y Havaianas contrató empresas de relaciones públicas en Los Ángeles para acercar el producto a estrellas del cine, contrató empresas de relaciones públicas en Europa, o sea, logró hacer un mix entre algo que era un fenómeno de moda incipiente con políticas muy activas de comunicación. Evidentemente era una empresa además que tenía una escala que le permitía hacer eso. Es interesante, una empresa que en Brasil era ya muy grande porque producía un producto muy masivo y que logró hacer como un doble negocio, que tiene una lógica local en Brasil y que tiene una lógica internacional en el resto de los mercados. Bueno, otro caso del momento eran estas cámaras Lomo. Después había otro mercado muy interesante que era refinamiento conocedor, que eran productos que a diferencia de los del primer escenario, que son productos masivos, eran productos más de nicho y que realmente cargaban valores locales de un mercado a otro, porque tenían características. En cada uno de estos casos nosotros después buscamos el correlato argentino. En este sentido podría ser para Argentina la carne, que supuestamente por el tipo de pasturas y por el modo de engorde de las vacas tiene ciertas particularidades. O podía ser un fiambre de la ciudad de Colonata, el lardo en Italia, que tiene toda una historia, una particularidad y una raigambre relacionada a las cavas de mármol de esa zona donde se presiona y que eso tiene una protección. Todo este mundo es el que tiene mucho que ver con los sellos de origen, con el mundo donde realmente hay valores que empíricamente uno podría probar, particularidades del origen que después se trasladan. Entonces tal vino no solo es para mí muy local porque corresponde a una idea que tengo de comunicación, sino porque tiene características empíricas que me traen valores de ese lugar. O sea, el tipo de tierra de tal situación, de tal región de Francia, da determinado gusto de vino y eso. Entonces eso era todo un mercado que también era posible de explotar y que necesitaba, o sea, lo importante acá era dar instrumentos. Entonces necesitaba de tomar políticas de comunicación muy distintas a, por ejemplo, el primer escenario. Acá ya no servía la publicidad masiva, no sirve la comunicación tradicional, sino que son necesarios los referentes, los terceros que garantizan que mi producto, que por supuesto dentro de ese mundo después hay todo un sistema económico también, es otra historia, pero básicamente lo importante era que los diseñadores entendiesen los distintos posibles escenarios y cómo cada uno funcionaba de un modo distinto, a pesar de que todos se tratasen de productos con un componente muy fuerte de identidad local, ¿no? Y por último había un escenario que era el de conciencia responsable, que ya no era tanto el valor intrínseco del producto, la localidad que cargaba el producto, sino que yo consumiendo ese producto podía afectar una realidad productiva en otro lado. Ya el producto era una excusa y acá entraba todo el mundo de los productos de comercio justo, de consumo responsable. O sea, yo consumo esto y trazo una historia en la que sé que la cadena fue justa para todos los eslabones y que lo que yo pago un gran porcentaje le lleva al productor, o compro esto porque estoy ayudando a una cooperativa que trabaja de tal y tal manera, donde el producto es una excusa porque en realidad el producto es algo que alguien generó para dar trabajo a un grupo de madres solteras que necesitaban. Entonces ya no es el producto es anecdótico.
Estaba el caso de estas colchas de algodón, que el diseño es de una colcha tradicional francesa, pero la hacía una cooperativa, creo que en Filipinas, que tenía un sentido social. Entonces, esto era importante también para que los diseñadores entendiesen y un poco, volviendo al cuadro inicial, se abriesen a salirse de estar siempre enfocados en el producto y entender que el trabajo del diseñador es en el sistema, ¿no? No porque el diseñador sea capaz de desarrollar todas las áreas del sistema, su especialidad es el desarrollo del producto, pero tiene que tener la conciencia de cómo es la cadena, de cómo es el sistema, de cómo son los valores que el producto transmite y de comunicación. Bueno, esto fue después otro segundo trabajo de investigación. Acá Analía, que es socia nuestra en el estudio en esta época, fue a desarrollar este tipo de situaciones dentro del CMD. Se nos pidió que este tipo de trabajo de investigación se hiciese desde adentro, y Analía se ocupó de organizar un área de investigación que se llama IMDI, que es internamente al Centro Metropolitano y que hoy sigue. O sea que esto empezó así con trabajo de consultoría, hoy se institucionalizó en una célula dentro del CMD que se dedica a hacer este tipo de trabajo de asistencia teórica e instrumental a diseñadores. Bueno, por último, un proyecto en el que estamos trabajando ahora, que también con el CMD, que tiene que ver con generar un distrito de diseño alrededor del CMD. Como les contaba, el CMD está en un área, no diría degradada de la ciudad, sino más bien como latente, un área que tiene pocas viviendas, poca industria, que se transformó, que fue industrial en una época y hoy en día es más una zona de logística, donde hay grandes galpones de distribución, pero que no tiene un potencial muy grande, hay muchas áreas desocupadas. Y un poco el objetivo ahora es lograr, así como se logró que el CMD pasase de ser una pequeña oficina a un centro de importancia y trascendente, y que muchos gobiernos, en lugar de cerrar porque lo había hecho el gobierno anterior, lo fueron regando, y por suerte cada gobierno nuevo descubrió o lo sedujo un poco el área de trabajo. Bueno, ahora el objetivo es generar un impacto en el área, digamos, ver cómo esto puede transformarse en el sistema de distritos en Buenos Aires. Es algo que ya existe y que ya está a punto de, esperemos, de promulgarse la ley para el segundo. Existe un distrito tecnológico, que ya es una ley que lo creó y que existe ya hace varios años, que es en un barrio llamado Parque Patricios, que también es un área con baja densidad de desarrollo comercial e empresarial, y que está destinado a empresas de tecnología. Se han instalado ya muchas empresas grandes de tecnología, como Tata de India, o el Grupo Clarín, que es un multimedio gigantesco de Argentina, tiene todo un área de desarrollo de Internet, de medios de comunicación online, mudó todas esas oficinas ahí. Bueno, hay todo un distrito, y básicamente los distritos trabajan primero sobre la premisa de generar una promoción impositiva, excepciones impositivas que promuevan que las empresas se instalen, y después de lograr un entramado con distintas instituciones para que esto funcione. Cada caso es particular. El distrito tecnológico no tenía necesariamente un antecedente. Ahora está por promoverse el distrito audiovisual, que de algún modo es como más sencillo porque sí se basa en un clúster que existe en la ciudad, de que en un barrio hay 2 canales de televisión importantes, 2 grandes productoras de contenidos para televisión, que son Ideas del Sur y Polka, que son empresas que producen ficción ficción y programas de televisión para Argentina, y también que exportan formatos, y alrededor de esas empresas decenas de pequeñas empresas que son productoras, estudios de filmación, proveedores de equipamiento. Ya existe un entramado. Eso es en una zona límite entre el barrio de Palermo y Colegiales. Y bueno, y ese distrito ya está, creo, por salir. Y ahora nosotros estuvimos colaborando en generar la plataforma que permita
impulsar un distrito de diseño alrededor, en la zona de Barracas, que es el barrio en el que está el centro metropolitano. Para no pasarme de tiempo, bueno, no los voy a aburrir con todos los cuadros, pero básicamente el trabajo busca, desde buscar referentes internacionales, buscar experiencia, censar toda la situación, explicar a los políticos también qué es el diseño, cómo puede interactuar con la trama productiva, de qué se ocupa transversalmente, verticalmente, esto que les decía, o sea, diseño no es solo la etapa final de diseño de productos, sino la investigación de diseño, la innovación, el diseño conceptual, el valor económico del diseño, bueno, una cantidad, este es un dossier, un resumen. Pero digamos que lo que sí está muy claro es que esto, a diferencia, un poco como a diferencia de lo que les contaba había sucedido en Ivrea, donde no había terminado de generarse una ligazón con el entramado, lo que está clarísimo es que esto no puede ser impulsado por un único actor. En el caso de Ivrea era una empresa privada, con lo cual más difícil todavía. En este caso es un gobierno, pero igualmente, siendo un gobierno, es muy difícil que se logren estos movimientos si no participan una multiplicidad de actores, que básicamente son los profesionales de diseño, la industria del turismo, la gastronomía, el esparcimiento, que tiene también mucho en lo que el diseño puede aportar. Bueno, empecé al revés. El comercio, los emprendedores de diseño, la industria que incorpora diseño y los actores de generación y transferencia, educativos, ONGs, bueno, estadísticas que tratan de entender con qué se cuenta. Esto es bastante complejo, aunque no lo crean. Fue dificilísimo solo saber la cantidad de egresados de diseño que había en las universidades de Buenos Aires. Bueno, finalmente hay 8.200 egresados en los últimos, para el año, estos, en 2008, 5 años para atrás, 8.200 en las universidades privadas, 3.200 en la Universidad de Buenos Aires. Más de 100 ilustradores, 10.000 arquitectos matriculados, más de 365 agencias de publicidad. Hay que empezar a mapear todo, entender la localización geográfica actual de los diseñadores. Lo de arriba es un cuadro por barrios, como vemos. Es todo un desafío traccionar esa gente a Barracas, porque en realidad el polo, o sea, el eje de este tipo de industrias está más corrido hacia el norte de la ciudad. Distribución geográfica en la ciudad de las agencias de publicidad, que son un actor importante en esto, porque dentro de los actores privados que incorporan diseño son los que mayor facturación tienen, o sea, los que llegan a ser empresas medianas y algunas medianas grandes cuando son grupos. Después los actores de diseño suelen ser pymes o micros, áreas de diseño. Perfecto. Bueno, básicamente es un trabajo de investigación, de mapeo, de censo y de tratar de generar, de contar con los lineamientos para llegar además a lo más importante, que es poder después establecer políticas y fundamentalmente que la administración entienda cuánto tiene que rescindir de impuestos por generar algo como esto y en qué momento va a tener un retorno y potenciar esta cesión de impuestos que debería hacer. Este es el área que se determinó para el distrito. Después hay complejidades que son como... el tema de la complejidad de estas cosas es tan grande que dentro del mismo actor, como puede ser el gobierno, hay cuestiones que por ejemplo, toda la cuestión de zonificación, o sea, qué tipo de promoción se puede hacer en esta área cuando en realidad la zonificación restringe determinadas industrias. Esto justo está pegado al riachuelo, que es el río con mayor contaminación de la Argentina, entonces justo toda esta área está bajo la supervisión de una entidad ambiental que hace que sea mucho más estricto el control ambiental en esta zona que en otras de la ciudad, con lo cual hay que pensar en industrias limpias, hay que pensar en cómo esto puede interactuar con el entramado industrial que está alrededor de la ciudad y en el resto del país, porque realmente
no es la ciudad un espacio industrial y ya no es el proyecto que lo sea, entonces entender cómo se van a vincular. Y después, bueno, entender la capacidad tributaria de los actores, qué tipo de impuestos pagan, qué tipo de situaciones de excepción se les podría dar. Y para no terminar con una cosa tan teórica, muy rápido les muestro un proyecto para mostrar nuestra esquizofrenia de dividir nuestra actividad en cuestiones más teóricas de investigación y en cuestiones activas de diseño ejecutivo, pero que tiene que ver con lo del distrito audiovisual. Hace un par de años desarrollamos para un grupo de emprendedores que fundaron esta empresa una tipología de espacio cuyo primer local se estableció en esta zona de Palermo, donde se concentra toda esta industria creativa orientada al audiovisual, que es básicamente un nuevo formato de espacio que está a mitad de camino entre un bar y una oficina y que busca dar una solución a esto. Es muy porteño además, a pesar de que esto ya se está exportando, ¿no? Pero que es la idea esta de trabajar en bares. Eso es algo como muy característico de Buenos Aires, de toda la vida, de antes de las tecnologías móviles, antes de que existiese el celular y las computadoras portátiles. Era un clásico de Buenos Aires la cantidad de gente que se instala en bares y que hace negocios allí o trabaja de algún modo. Esto busca ser un espacio diseñado especialmente para ese tipo de personas y de profesionales independientes que trabajan de modo móvil y que sucede mucho en ese distrito por el tipo de entramado y cómo está organizada esta industria, que está realmente desperdigada en montones de actores, no concentrada en grandes empresas. Y es básicamente un lugar que tiene muchos más servicios que los que puede tener un bar, que cada 2 horas creo que el mozo me mira mal y le pido otro café para poder quedarme a trabajar un rato más y que no sientan que los estoy exprimiendo, pero que a la vez no tengo un enchufe y hay mucho ruido. Bueno, este es un espacio donde se cambia el modelo del negocio. No pago por productos como en un bar y compro y adquiero tiempo gratis, sino que pago tiempo, se cobra por hora, y lo que viene gratis son los servicios adicionales como tener café, tener panificados, tener asistencia técnica, se puede imprimir, hay salas puedo enchufar mi computadora, fundamental, puedo mover las mesas y armar grupos de mesas para trabajar en equipo y no por eso dejo de tener energía eléctrica en mi lugar. Puedo, si requiero, bueno, tengo el buffet donde hay comidas y bebidas. Y eventualmente, si tengo que organizar una reunión, hay salas de reuniones con proyectores, con sistemas de teleconferencia. Puedo pedir una moto de mensajería, puedo imprimir, hay bicicletas para, si quiero ir por la zona, llevar algo, a ver a alguien y volver, me las prestan. Y esto que este es el local bandera, ya existen 3 o 4 sucursales en Argentina, hay una en Bogotá, el negocio es que se franquicia, hay en Santiago del Chile también. Y creo que es interesante, más que nada por el hecho de que es un trabajo de retail, de espacios comerciales, pero que de algún modo muestra cómo el diseño puede también generar negocios percibiendo estos cambios que suceden en la ciudad, en el mercado del trabajo, donde cada vez más gente hace teletrabajo, y en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Aquí hay algunas de las sucursales, como ven, el formato está basado en estos elementos de equipamiento, no en la arquitectura, o sea que es un negocio que se replica con una identidad muy fuerte, pero que se adapta a distintos espacios. Y nada, es un proyecto muy, muy concreto de diseño, pero que me parecía que tenía que ver un poco con lo que veníamos viendo, de entender cómo el diseño estratégico
no se especializa en nada, pero tiene que un poco hablar y moverse con todos y un poco en toda la cadena de desarrollo de las ciudades, ¿no? Bueno, eso es todo.